¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 7 de junio y en este día diga sí a Cristo y no al devorador. Les saluda Manuel. Mis hermanos, la lectura de hoy nos habla de los últimos días del rey David, el gran salmista, y de las palabras que le comunicó a su hijo Salomón. El rey David le advirtió que era necesario guardar los mandatos de Dios, andar en sus caminos, guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y testimonios, para que recibiera la bendición del Señor. ¿Qué les parece si ampliamos la lectura de hoy al abrir nuestra Biblia al libro Primero de Reyes, los capítulos 2 y 3 al versículo 2? En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 5, los versículos 1 al 42, Salmos 125, del 1 al 5, y Proverbios 16-25, de la Biblia de las Américas. Últimas palabras de David. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo: Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz, y puso sangre de guerra en el cinturón que le ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies. Haz pues conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Mas muestra bondad a los hijos de Barzillai Galaadita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Y he aquí, está contigo Simei, hijo de Gera, benjamita de Baurín. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Manahem. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo: No te mataré a espada. Pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él, y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su reino se afianzó en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Vienes en paz? Y él respondió: En paz. Y añadió: Tengo algo que decirte. Y ella dijo: Habla. Y él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel esperaba que yo fuera rey, pero el reino ha cambiado de manos y ha venido a ser de mi hermano, porque por voluntad del Señor era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: Habla. Él entonces dijo: Te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará, para que me dé por mujer a Abisag sunamita. Y Betsabé dijo: Muy bien, hablaré por ti al rey. Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono.
Hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Entonces ella dijo: Te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo: Pide, madre mía, porque no te la negaré. Y ella dijo: Que se dé a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo: Así me haga Dios y aún más, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida. Ahora pues, vive el Señor que me ha confirmado, y que me ha puesto en el trono de mi padre David, y que me ha hecho una casa como había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y éste arremetió contra Adonías y lo mató. Entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar: Vete a Anatot, a tu campo, porque mereces morir. Pero no se te dará muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda del Señor y se asió a los cuernos del altar. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: Ve y arremete contra él. Benaía entró en la tienda del Señor y le dijo: Así ha dicho el rey, sal de allí. Pero él dijo: No, pues moriré aquí. Benaía llevó la respuesta al rey diciendo: Así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. El Señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza, porque él arremetió contra dos hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada, sin que mi padre David lo supiera: a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. Su sangre pues recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, pero para David y su descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte del Señor para siempre. Entonces subió Benaía, hijo de Joiada, arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. En su lugar el rey nombró sobre el ejército a Benaía, hijo de Joiada, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después el rey envió a llamar a Simei y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y pases el torrente Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás, tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Entonces Simei dijo al rey: La palabra es buena, como ha dicho el rey mi señor, así lo hará tu siervo. Y vivió Simei en Jerusalén muchos días. Pero aconteció al cabo de 3 años que 2 de los siervos de Simei huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat. Le avisaron a Simei diciéndole: He aquí, tus siervos están en Gat. Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Gat a ver a Aquís para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat.
Pero informaron a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y había vuelto. Entonces el rey envió a llamar a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar por el Señor y te advertí seriamente diciendo: el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás? Y tú me dijiste: la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre David, que tú reconoces en tu corazón. El Señor pues hará recaer tu mal sobre tu propia cabeza. Pero el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme delante del Señor para siempre. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, y éste salió y arremetió contra Simei y lo mató. Así fue confirmado el reino en las manos de Salomón. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Y ahora del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 5, los versículos 1 al 42. Castigo de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron, diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres, y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Salmos 125, del 1 al 5. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos,
para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Finalmente, Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Mis hermanos, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Él quiere que nosotros logremos todo nuestro potencial. Jeremías 29:11 nos recuerda que nuestra vida está llena de propósito y que Dios tiene un destino divino para nosotros. Todo es posible cuando invocamos el nombre del Señor y le entregamos toda nuestra devoción. Les habló Manuel. Gracias por permitirnos llegar a usted con el bendito mensaje del Señor. Hasta el día de mañana, que el Señor le llene de bendiciones a usted y a sus seres queridos.